Certificación de Liderazgo Nivel 8. Seminario número 6. Enseñando a los niños a orar sin cesar. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como enseñó Juan a sus discípulos. Lucas 11:1. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Primero, el orar es una actitud. El orar constantemente es una actitud. Es el reconocimiento de que Dios está aquí presente. Eso no significa que solamente enfoquemos la atención en Dios y en nada más durante todo el día. Pero así como el respirar ocurre normalmente mientras realizamos las diferentes actividades del día, podemos también sentir la presencia de Dios en todo momento, independientemente de nuestras circunstancias. Enseña a los niños a estar más conscientes durante el día de la presencia de Dios. Realiza ejercicios con los niños. Por ejemplo, pide a los niños que vuelvan a repetir esta actividad. Solamente que en esta ocasión no necesitan contar cuántas veces tuvieron que respirar. Después de 2 minutos, pregunta a los niños: ¿cómo el contar y el no contar la respiración impactó la forma como respirabas? ¿En qué se parece o no se parece la respiración a la presencia de Dios? ¿En qué forma la presencia constante de Dios afecta la forma en la que oras? Explícales a los niños que así como el aire está fluyendo siempre a través de nosotros, Dios está también siempre con nosotros. Podemos sentir su presencia aun cuando estemos haciendo otras cosas. Número 2. La oración es una rutina. Nuestra actitud hacia la oración se forma a través de tiempos regulares que pasamos con Dios. Los niños pueden aprender a orar regularmente cuando les enseñamos a comenzar el día con una sencilla oración en la que pueden invitar al Espíritu Santo a caminar y a hablar con ellos durante todo el día. Y entonces, al final de cada día, antes de irse a la cama, terminar con un tiempo de oración, meditando en cómo sienten que el Espíritu Santo ha caminado y ha hablado con ellos durante ese día. El enseñarles a los niños a establecer tiempos regulares de comunicarse con Dios e informarle acerca de los eventos de cada día, les recuerda que deben orar y experimentar las cosas por las que han orado. Al establecer una rutina en cuanto al tiempo dedicado a hablar con Dios, no por obligación, sino por amor, los niños pueden aprender a orar sin cesar. Ayuda a los niños a practicar una rutina de oración con esta actividad: regresar la película. En otras palabras, recordar lo sucedido en relación con la ayuda y compañía de Dios. Pide a los niños que hagan regresar la imagen en su mente de lo ocurrido desde el principio del día. Pide a los niños que representen por medio de gestos o mímica y en rápida secuencia todas las cosas que hicieron esa mañana antes de salir de casa. Cuando digas la palabra alto, los niños deben dejar de hacer la representación o mímica y pensar en lo que estaban pensando en ese momento cuando lo vivieron antes de ese día. Entonces, manteniéndose en posición inmóvil, los niños deben orar en silencio acerca de aquello que tenían en mente en ese momento el día anterior. Número 3. La oración es un llamado de primeros auxilios.
Siendo que Dios está siempre con nosotros, Dios escucha siempre todas nuestras oraciones. Cuando nos enfrentamos a una crisis o a una decisión difícil, podemos volvernos a Dios antes de intentar hacer cualquier otra cosa. La oración es siempre mi primera respuesta y no es mi último recurso. Esto es muy importante. Este concepto debemos enseñarlo a los niños. Los niños deben ser entrenados en cuanto a hacer de la oración la primera cosa que hagan cuando necesitan ayuda o cuando alguien que ellos conocen necesita ayuda. Nehemías es un gran ejemplo en relación con este concepto. En Nehemías 1:4, después de escuchar acerca de la destrucción de Jerusalén, la respuesta inmediata de Nehemías fue orar, llorar y ayunar por varios días. En Nehemías 2:4, aún mientras pensaba en la respuesta que debía darle al rey, Nehemías elevó en silencio una rápida oración a Dios pidiendo su ayuda. Enseña a los niños a hacer de la oración su primera respuesta. Organiza a los niños en grupos de 2 en 2 para hacer un juego de asociación de palabras. Debe suplir la primera palabra. Esta será problema. Pide al primer niño de cada pareja que diga la primera palabra que se le venga a la mente después de escuchar la palabra problema. Luego pide al segundo niño de la pareja que responda con la primera palabra que le venga a la mente después de escuchar la palabra que dijo su compañero. Pregunta entonces, ¿cuál es la primera cosa en que piensas cuando tienes un problema? ¿En qué piensas cuando tienes que tomar una decisión? ¿Qué pensamiento se te viene a la mente cuando estás feliz acerca de algo? Recuérdales a los niños que Dios desea que volvamos primero nuestra atención a Él acerca de cualquier cosa y de toda cosa que nos suceda. Número 4. La oración involucra la Biblia. La palabra de Dios y la oración están ligadas estrechamente una a la otra, no como actividades separadas como nos gustaría pensar que lo son. Para que una persona pueda crecer en la oración, debe también crecer en la lectura, estudio y meditación en la palabra. La Biblia tiene que ver mucho con la oración. La Biblia les ayuda a los niños a formar un mejor vocabulario de oración. Les enseña a orar porque se haga la voluntad de Dios y les puede enseñar acerca de las cosas por las que deben orar. Cosas en las que tal vez no habían pensado antes, tales como la sabiduría. La Biblia hace que aumente la confianza de los niños en sus oraciones y les ayude a practicarla más. Dejemos que los niños practiquen la oración utilizando la Biblia como guía. Vamos a hacer esta actividad. Forma grupos de 4 niños. Dale a cada niño en el grupo un versículo para que lo busque y lo lea. Y entonces pide a los niños que oren en sus grupos usando los versículos asignados que buscaron antes, como un punto de arranque. Por ejemplo, el Salmo 138 comienza diciendo: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos. Así que los niños podrían orar diciendo: Señor, quiero alabarte de todo corazón por mi familia, por mis amigos, por mi escuela, por mi iglesia, y así sucesivamente. Usa los siguientes versículos: Salmo 138:1, Habacuc 3:19, Salmo 142:5, Salmo 86:1
y Salmo 75:1. Los niños pueden simplemente leer y entonces añadirle las palabras de su propia oración. Anima a los niños a leer los salmos cada vez que necesiten ayuda al orar. Número 5. Orar es escuchar a Dios. Se les debe enseñar a los niños que la oración es un diálogo, no es un monólogo. De la misma manera, como las ovejas escuchan la voz del pastor, como se registra en Juan 10, podemos entrenar los oídos de los niños para reconocer la voz de Dios en las diferentes formas como Él nos habla. Es importante que los niños comprendan que Dios no es una máquina expendedora, una máquina que te vende automáticamente bebidas o alimentos. Podemos acudir a Él con cualquier cosa que tengamos en el corazón. Pero la oración es también dejarlo hablar a nosotros a través de las cosas y partes cotidianas de la vida. Ayuda a los niños a entender cómo escuchar la voz de Dios. Pregúntales, ¿cómo te parece que suena la voz de Dios? Está bien si los niños dicen que no saben, pero acepta toda y cualquier respuesta. Comparte con los niños la forma como la suave voz de Dios te suena a ti en particular. Diles a los niños que van a practicar cómo escuchar la voz de Dios, porque la oración es una comunicación de dos vías. En la oración hablamos y también escuchamos. Pide a los niños que encuentren un lugar en el aula en el que puedan sentarse lejos de los demás. Pídeles que lean en silencio el Salmo 23 y que elijan entonces un versículo del cual quieran hablarle a Dios. Tal vez hay algunas cosas que necesiten y que no tienen. Anima a los niños a pedirle a Dios acerca de eso. O tal vez los niños necesitan orientación y le pueden pedir a Dios que les hable respecto a eso. Número 6. La oración por los demás. Podemos orar en favor de otras personas. Mientras vamos de pasajeros o conduciendo un automóvil, podemos orar por las personas que van en los otros vehículos. Los niños pueden orar por las personas que pasan a su lado cuando van a la escuela, o en forma más personal pueden orar en favor de sus amigos y de sus seres queridos. Desarrollemos esta actividad. Utilizando plumas o marcadores, pide a los niños que dibujen un blanco formado de 6 círculos. Pídeles entonces que anoten dentro de cada uno de los círculos un proyecto de oración, utilizando un lápiz para anotarlos. En el círculo de afuera pueden anotar el nombre de un país por el que quieren orar. En el siguiente círculo pueden anotar una familia de su vecindario. El resto de los círculos pueden representar personas cercanas en su vida. Tal vez un maestro de la escuela, entonces un amigo y luego un miembro de su familia. En el centro del blanco, los niños pueden anotar algo por lo que quieren orar en favor de ellos mismos. Número 7. La oración debe ejemplificarse. La mejor forma de presentar a los niños el desafío de la oración es desafiar a los padres y aún a ti mismo a orar un poco más. Cuando se trata de enseñar a orar, dice Lawrence, no puedes traer a los niños a un lugar donde nunca has estado tú mismo. Cuando los niños ven orando a los adultos, han visto en ellos un ejemplo. Pueden ver entonces que Dios contesta las oraciones y se sienten motivados y desafiados a orar. Conclusiones importantes.
Deja que tus niños vean el impacto que tiene la presencia de Dios en tu vida. Déjales saber regularmente a tus niños la forma en que estás viendo obrar a Dios a través de tus oraciones. Si deseas enseñarles a tus niños a que nunca dejen de orar, tú tienes que hacerlo. Así que comienza contigo mismo. Pídele a Dios que te ayude a mantener tus ojos en Él todo el tiempo. Bendiciones.